Bien, estamos de regreso en la Noticia al Día, en la Noticia TV, canal 27.2 en la señal de Cable y 203 en la señal de Cable Go. Y bueno, como pueden apreciar, ahora nos acompaña en estudios el doctor Jorge Caloyero. Él es ex viceministro de Orden Interno del Ministerio del Interior. Doctor Caloyero, ¿cómo está? Buen día. Muy buenos días, gracias por la invitación. Buenos días con todos. En los últimos días, Keiko Fujimori dio una entrevista a un medio internacional en el que le preguntaban sobre su percepción y las medidas que buscaba plantear respecto a inseguridad ciudadana. Y tocó dos puntos que llamaron mucho la atención. La presencia militar, fue un poco ambiguo también en el tema de la presencia militar, el apoyo a la Policía Nacional en algunas zonas declaradas en emergencia, y el tema penitenciario. Primero, aboquémonos al tema de la presencia militar en zonas. Esto, digamos, se entiende con declaratorias de emergencia, entonces. Yo pienso que sí, ¿no? En principio sí pienso que deben darse medidas innovativas frente al fracaso que hasta el momento hemos tenido. Con referencia al tema de la presencia militar, sí, creo que es importante que se tenga algún tipo de apoyo a la Policía Nacional del Perú y de alguna manera también, seamos realistas, para la población o para la actividad delictiva, de una u otra forma tiene que ver con el tema de la actividad disuasoria, por llamarlo de algún modo, ¿no? No tengo mayores predicciones con referencia al tema, pero creo que sí podría darse esa posibilidad, que sería totalmente posible. Ahora, el tema de la presencia militar obviamente se asocia con estados de emergencia, y durante los últimos años y estos gobiernos que hemos tenido, para un sector se ha manoseado mucho el tema del estado de emergencia, y la presencia militar casi no existía. Sí. ¿Hay esa percepción también? Sí, de acuerdo. Yo pienso que debería... A ver, hemos tenido, si no me equivoco, 18, 20 estados de emergencia totalmente fallidos. Entonces, no solamente es la situación per se del estado de emergencia en esta oportunidad, y lo que hemos tenido también es presencia militar totalmente pasiva, por llamarlo de alguna manera. Entonces, yo no sé qué de disuasivo puede haber tenido eso frente a lo que hemos visto, ¿no? O sea, un estado totalmente en fracaso total, ¿no? Con una posición a la defensiva total. Y eso es absurdo. Entonces, si vamos de alguna manera a una posición mucho más activa, proactiva, podríamos tener resultados con referencia a la lucha contra la inseguridad. Pero no solamente es el tema militar, ¿no? O sea, siempre lo he manifestado, o sea, nosotros frente a un crimen que cada vez se está organizando más, es obvio, hagamos el ejercicio frente a una situación concreta. Imaginemos que nosotros nos enfrentamos con un grupo de personas que están totalmente organizados. Cada uno sabe qué es lo que hacer, cada uno tiene su división de tareas, por llamarlo de alguna manera, y nos atacan a nosotros, y nosotros estamos totalmente desorganizados. Es obvio que esa lucha la va a ganar el bando organizado, por llamarlo de algún modo. Y eso es lo que siento que está pasando en el Estado. ¿Y cómo se entiende que desde el Estado no estemos organizados? Totalmente de acuerdo. Es que no se entiende, o sea, no hay lógica. No hay lógica. Porque, siempre lo he dicho, debemos enfrentarlo con un enfoque sistémico. Pero cada uno está tirando para su bando. Vemos situaciones de problemas entre instituciones, entre el Ministerio Público, Policía Nacional del Perú, donde la inteligencia parece que está fallando por completo. Entonces, si nosotros, vuelvo a reiterar, el ejemplo que he puesto me parece totalmente aplicable, ¿no? Aplicable. Sí. O sea, ¿cómo? O sea, imaginemos en estos momentos, estamos los dos sentados acá, y vienen y nos atacan personas que cada uno de ellos sabe qué va a hacer. Una persona dice, yo tomo al conductor X, la otra persona dice, yo tomo al invitado, la otra persona dice, yo tomo al señor que está en el switcher, si no me equivoco se llama,
la otra persona dice yo soy campana, la otra persona dice yo voy a estar acá. Y nosotros, sin saberlo, lo que ha de pasar, estamos totalmente desorganizados. ¿Quién va a ganar? Y es más, por eso yo hago referencia al tema de inteligencia, porque la inteligencia podría hacer que nosotros estemos preparados frente a ese ataque. ¿Y en tema de inteligencia estamos venidos a menos también? Yo pienso que sí. Al menos existe una parte de la inteligencia que debe ser perfectamente aplicable para el tema delictivo, para el tema del orden interno. Y eso es lo que podría darnos un punto distintivo. Todas las personas entendidas en el tema lo dicen, que es anticiparse a los hechos, conocer de primera mano información que podría adelantarnos a lo que lamentablemente podría ocurrir. Entonces, vuelvo a reiterar, no hay necesidad de ser muy estudioso del tema de la inseguridad como para no darnos cuenta que, a mi entender, parte primordial de la acción del Estado debe venir por ahí. Claro, ahora usted mencionaba que se debería aplicar por ahí medidas innovadoras, ¿no? ¿Por dónde cree, o sea, quienes nos escuchan, quienes nos están viendo, dirá, pero qué medidas pueden ser innovadoras frente a la delincuencia? Mire, en el plan de Fuerza Popular yo lo he leído y sí considero que están los aspectos primordiales de la lucha contra la inseguridad. La idea es aplicarlos. La lucha contra la inseguridad tiene que ver con diversos aspectos. La prevención del delito, la persecución del delito, la información frente al delito y un aspecto principal que es el tema del tratamiento a la víctima. ¿No? Entonces, si nosotros pudiésemos aplicar medidas, por ejemplo, se hace referencia a un Consejo Presidencial de Prevención del Delito. Imaginemos una posibilidad, también se dice allí, de un grupo de personas, de entidades agrupadas para tener una política preventiva del delito en nuestro país. Creo que habríamos logrado bastante. Por ejemplo, se hace referencia al tema de fomentar el empleo de aquellos jóvenes que se encuentran en una situación de riesgo. Un aspecto, vuelvo a repetir, es parte de la doctrina, pero es parte también de lo que se indica en el plan de gobierno de Fuerza Popular. En lo que es el tema de persecución del delito, existe todo un aspecto que tiene que ver con una acción del Estado que al final de cuentas ha de también desembocar en lo que es la acción en las prisiones, ¿no? O sea, no puede ser posible que tengamos en nuestro país capacidad de albergue para 41,000 presos aproximadamente y según las estadísticas a abril del presente año tenemos en las prisiones más de 106,000 presos con una capacidad totalmente desbordada, con un hacinamiento de 133%. Antes de pasar al tema penitenciario, que me interesa también, usted hablaba del tema de inteligencia, hablaba también del tema preventivo, pero también hay un tema que hay que tocar, ¿no? Que es el tema de la preparación del policía, ¿no? De quienes nos van a resguardar. Y voy a poner como ejemplo lo que ocurrió hace poco en un asalto en el centro de Lima. A un cambista, 2 delincuentes se van en moto y otro delincuente se va a pie con un arma en mano por emancipación, a plena luz del día, en la mañana, caminaba, sentía que lo perseguían, atrás veíamos 2 serenos, 2 policías, y el tipo estaba con la pistola en mano caminando. Y para muchos la intervención de la policía no fue adecuada, felizmente no pasó nada, pero ahí habla también del temor que tiene el policía de actuar también, ¿por ahí se ve eso? Sí, claro que sí, claro que sí. Lo he visto, yo tuve la oportunidad de ser viceministro del Interior y lamentablemente advertida eso, ¿no? El temor que tiene el policía, porque es obvio. En todo tipo de acción, al final de cuentas, el policía muchas veces se queda solo. O sea, actuó, pero lamentablemente el Estado muchas veces le da totalmente la espalda frente a esa actuación. Que hay un tema de preparación, también, totalmente de acuerdo. Hay un tema de capacitación también. Y hay un tema muy importante que es
fundamental en todo lo que es política de recursos humanos, que es el tema de la motivación del personal policial. Vemos en nuestros últimos tiempos que, por ejemplo, todo el tema relacionado a lo que es el bienestar policial está totalmente descuidado. Entonces, creo que por ahí también debiera ser parte del accionar de la actuación integral que tiene que establecer el Estado. Es que es una política integral. No solamente va por el lado de la policía, va por el lado de las instituciones en general que deben conformar un todo para hacerle frente a una criminalidad que cada vez nos está desbordando más. Claro. Ahora, hablaba usted del tema penitenciario, ¿no? Y en los últimos días, Keiko Fujimori, en esa entrevista que le menciono, señaló que tenían planeado hacer en su gobierno 4 penales, ¿no? Uno para reos de alta peligrosidad, entiendo, pero más que el anuncio, llamaba la atención lo ambicioso del programa que ellos tienen, porque señalan que en menos de 8 meses podían construir penales en nuestro país. ¿Cómo se manejan las cosas? ¿Es viable hacer un penal en 8 meses? Si existiera la voluntad política de poder hacerlo, si existieran todas las condiciones para que ello se pudiera dar, pienso que sí. Ahora, es obvio que la implementación en general probablemente tomará un tiempo un poco mayor, ¿ok? Y también debemos tener en cuenta de para cuántos reclusos estaría pensado ese penal. Vuelvo a reiterar, existe una sobrepoblación aproximadamente de 63.000, 65.000 reclusos. ¿Para cuántas personas está pensada ese nuevo penal? El SECOT en El Salvador tiene una población de 40.000 reclusos. Estamos pensando en penales de 10.000 reclusos, estamos pensando en penales de 15.000, estamos pensando en penales de 5.000. Según lo establecido en el documento oficial de Fuerza Popular, se hace referencia a la construcción de 4 megapenales, se hace referencia a 4 penales para, si no me equivoco, 1.000 personas, y también centros penitenciarios para jóvenes. Entonces, pienso que dependerá mucho de saber para cuánto sería la capacidad, dónde serían construidos estos penales, ¿no? Porque no nos olvidemos que es una situación distinta construirlos en determinados lugares, como por ejemplo construirlos en sitios inaccesibles. Claro, el tema logístico, ¿no? El tema logístico, pero sí creo que es importante considerar que algo tenemos que hacer. O sea, ya todo esto nos desborda. Claro, y cuando hablamos de megapenales se entiende que el número debería superar los 10.000. Entendería que sí. ¿No? Entonces, pero es que, a ver, yo quiero que nos pongamos también en este escenario. Si vamos a construir penales, lo cual me parece muy bueno, pero si no vamos, o sea, si va a continuar esa lógica perversa del Estado, en la cual cada vez más presos ingresen a las prisiones, entonces va a llegar un momento en el cual, si bien es cierto, hemos construido penales, pero lamentablemente cada vez más gente va a entrar en prisión. Entonces, es todo un tema sistémico, por eso lo digo. Es por un lado la construcción de los penales, que me parece totalmente válido, lógico, que está bien, que es lo que debe hacerse. Pero también en sus temas sistémicos. Ok, construyo más albergue, pero cada vez ingresan más. Entonces, la cuestión es hacer una política. Yo entiendo que como parte inicial de toda una acción, me parece totalmente bien. Pero por otro lado es también ver el otro lado de la mesa. ¿Qué hacemos para que no delincan? ¿Qué hacemos para que no delincan? ¿Qué hacemos con el sistema de justicia? Por ejemplo, cada vez más personas ingresando a prisión. ¿Eso está bien? ¿Está bien que simple y llanamente por X razones las personas vayan a centros penitenciarios? Estamos en una política del sistema de justicia que es adecuada. Entonces, es todo un universo de cosas que debemos plantear. Como parte de, obvio, un gobierno que recién ingresa debe establecer acciones prioritarias. Como parte de una acción prioritaria me parece que está bien, porque es lo que debemos hacer, comenzar con la construcción de penales, pero entendería que es parte de una política integral en la materia. Ahora,
muchos también se preguntan, ¿no? ¿Cuántos penales podríamos llenar con reos que están con prisiones preventivas? Exacto, exacto. Se entendería que estas mega prisiones debieran ser para gente avesada, qué sé yo, ¿no? Supondría que es así. Pero como usted bien dice, y ha tocado el gran hilo de la madeja, ¿no? Con prisiones preventivas, el sistema de justicia realmente, al hacer esta prisión tan express, por llamarlo de una manera, está contribuyendo con una política seria en lo que es seguridad ciudadana. Se indica, vuelvo a repetir, he leído el plan de gobierno en el cual se hace referencia a una reforma del sistema de justicia, por ejemplo, ¿no? Entonces, en esa reforma, que creo que es urgente plantearla, debiéramos advertir situaciones como esa. Ahora, el tema de prisiones preventivas también es un tema sensible para la propia Keiko Fujimori, ¿no? Ella estuvo con prisiones preventivas. Entonces, ¿habría forma de que desde el gobierno también se pueda, entiendo que sí, ¿no? Se puedan tender puentes con Poder Judicial, Ministerio Público, para tratar de también analizar ese tema, ¿no? Sí, sí. Por eso desde siempre lo he planteado. Es parte de la organización estatal que siempre digo. O sea, el problema, muchos dicen, seguridad ciudadana, volteo y miro, Policía Nacional del Perú. Ok, pero la Policía Nacional del Perú no lo es todo. Es parte de todo un sistema. Pero un sistema, imaginemos en estos momentos una persona X delinque. Esa persona pasa al Ministerio Público, pasa al Poder Judicial. Luego del Poder Judicial, en base a una determinada prisión preventiva que le pudieran dar, pasa al sistema penitenciario. Previamente pasó por la acción de la policía. Si es un delito que tiene que ver con aspectos tributarios, por ejemplo, pasa por SUNAT. Entonces, en ese ejemplo tan pequeñito que estoy poniendo, pasa por una serie de instituciones. Y si las instituciones en general no están alineadas, nuestras posibilidades de éxito van a ser muy pocas. La última. Y una segunda vuelta siempre deja, bueno, sobre todo aquí, deja un país partido en dos, ¿no? Y ha quedado claro, menos de 50.000 votos, me parece que dividieron a Keiko Fujimori con Roberto Sánchez. Y hay zonas en las que, regiones en las que Keiko Fujimori se señala que ni siquiera va a poder entrar, sobre todo en el sur del país. Desde el punto de vista de orden interno, usted ha sido viceministro de orden interno, ¿cómo se analiza este tipo de situaciones respecto a lo caliente que puede estar la situación en algunas regiones del país? Bueno, al ingresar a un gobierno, claro, ¿no? Creo que es importante que la población comience a advertir, primero, que frente a la total apatía que hemos tenido, porque pareciera que en este tiempo no se hace absolutamente nada. Sí. O sea, creo que ese momento es fundamental que lo pueda aprovechar la señora Fujimori. O sea, frente a nada, lo que inicialmente pudiera ser planteado, pienso que ya podría ser bastante. Claro, o sea, parece... La valla está bajita, no hay valla. Pareciera que, o sea, que es simplemente una cuestión lógica. Ajá. Entonces, si ahorita me roban, yo lo que voy a decir, el Estado no va a hacer nada, porque no veo nada. Veo gente que la matan a diario, veo personas que son extorsionadas, ¿y qué respuesta estoy viendo por parte del Estado? Ninguna. Pero siento que si desde el primer día, como lo está planteando la señora Fujimori, se advierte que, bueno, frente a esa página totalmente mala, tenemos una página distinta, donde ya comienza a verse siquiera acciones iniciales. Creo que ese momento es crucial. Estos primeros 100 días de gobierno son fundamentales, porque la población está esperando muchísimo de esta gestión gubernamental, y espero que esas primeras acciones sean realmente concretas. Sí, las expectativas son bastante importantes, ¿no, señor Caloyero? Ha sido un gusto tenerlo en estudios. Gracias a usted. Muy buenos días. Estuvo con nosotros Jorge Caloyero, ex viceministro de Orden Interno del Ministerio del Interior.